Sin lugar a dudas, una de las voces más hermosas que ha pasado por este canal es la de Adriana Vargas, una periodista a quien ustedes seguramente recuerdan, pues estuvo muchos años con nosotros y presentó programas muy exitosos, entre ellos Rutas de Fe. Y hoy está con nosotros, así que nos alegra mucho darle la bienvenida. Adrianita, ¿cómo estás? Gracias, Miriam. De verdad, para mí es un honor estar en este programa y sobre todo con esa bella presentación que me has hecho. Muchas gracias. Es que eso no es por halagarla, es que las cosas son como son. Al César lo que es del César, una voz hermosa, es un don que el Señor te dio, sin lugar a dudas. Así es, y es para la gloria de Él. Siempre me hubiera gustado aprender y educar la voz para cantar, pero como dice el Salmo en el día de hoy, cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Entonces me quedo con eso. Y muchas misericordias. Adrianita, ¿estuviste cuántos años con nosotros? Como 10 años, Miriam, más de 10 añitos. 10 años. ¿Y cuál programa fue, digamos, yo ahorita mencionaba Rutas de Fe, pero ¿hay algún otro programa dentro de los que hiciste que recuerdes con cariño, no? Claro que sí, recuerdo mucho Emergencia Espiritual, Al Calor del Fuego. Emergencia Espiritual. Al Día con la Iglesia también, contigo. Al Calor del Fuego, exactamente. Qué bueno que se volviera a realizar Emergencia Espiritual en este programa. Maravilloso. Porque Emergencia Espiritual hay todo el tiempo y en todas partes. Claro, y el último que fue una gran temporada, Un Nuevo Despertar. Así es, así es. Ese también fue un programa muy bonito. Pero bueno, fueron programas muy exitosos y muchas personas que están viendo hoy este espacio se pueden preguntar ¿por qué Adriana, que tenía estos programas tan posicionados, que tenía el cariño del público, se fue un día, armó maletas y se fue para Bogotá? ¿Por qué? Bueno, Miriam, increíble, porque yo dije, si aparece el tema, se habla, si no, no sé, y aparece. Fue a partir de mi primer embarazo, Samuel José, 22 semanas de gestación. Tuve la bendición de tener a este bebé en los brazos cuando nos decían que iba a ser un parto muy traumático. Mi esposo y yo en ese entonces, que estábamos juntos, nos miramos a los ojos y dijimos, esperemos hasta el último momento. Y este bebecito, gracias a Dios, fueron 3 días allí en la clínica, de mucha oración. Recuerdo cómo el canal me acompañó, también Minuto de Dios, y compañeros de oración y comunidades que nos acompañaron mucho en oración, porque decían como que Adriana, la que defiende la vida, está en una situación así con su bebé. Y todos esperábamos el milagro, que este bebé lograra alcanzar a nacer o a sobrevivir. Y el milagro, días después descubro, es que yo no pierda la fe. Y no solo yo, en ese momento también mi esposo, quien me acompañaba en ese gran camino, porque era nuestro hijo, Samuel José. Y a mi esposo se le presentó una oportunidad de trabajo muy buena allá en Bogotá. Entonces, con dolor en el alma, en el mes de octubre, recuerdo, mes misionero, yo con el corazón en la mano, yo dije, bueno, me voy, y en ese entonces era nuestro director de programación, César Giraldo, a quien también recuerdo con mucho cariño, y él me decía, no, te vas, pero deja las puertas siempre abiertas acá en el canal, y si te vas es por esa misión también, la vocación de esposa, y de luchar también por tu familia. Y esa fue la razón. Exactamente, pero ibas con un dolor enorme porque habías perdido ese bebé, no, el bebé no alcanzó a nacer. Exacto, el bebé no alcanza a nacer, y creo que es importante en este programa, ya que se llama en singular, pues el Señor me hizo un llamado muy especial desde este programa, Un Nuevo Despertar. Yo recuerdo que era la presentadora y realizadora y alcanzaba a verse la barriguita. Sí, claro, hermoso. Entonces yo siempre saludaba, muy buenos días, estamos acá, y tocaba la barriguita, era muy hermoso porque era dar también testimonio de vida, ¿sí? Y fue muy especial porque fue a las 3 de la mañana de un 24 de mayo que yo desperté y claro, fue que rompí fuente como primeriza, inesperada. Pero 3 de la mañana, 24, Día de María Auxiliadora, mi esposo estaba en Bogotá, inmediatamente pues se entera, entonces ya prácticamente en horas de la mañana ya él estaba acá, y ahí empezó como todo este drama. En oración hubo 2 momentos muy fuertes y muy interesantes de
de este acontecer. Y fue que a las 12 del día y a las 3 siempre yo hacía el Ángelus y a las 3 la coronilla de la misericordia. Y hasta el último día, que fueron 3 días, que fue un viernes ya, en la hora del Ángelus, en el momento del Ángelus, yo entro en oración. Y el Señor me regala, por decirlo así, en oración, lo pude ver, soñar, visión, no sé cómo le llamen o cómo lo puedan entender, pero así fue. ¿Qué vi? Yo vi en ese momento que yo quería necesitaba entregarle a mi hijo a la Virgencita. Perdón, a nuestro Señor, porque yo vi en ese momento, fue en un quirófano, como si fuera una camilla, un hombre de blanco muy alto y alrededor como si fueran ángeles, ¿sí? Y en ese momento yo veo una luz, como que cae, y yo dije, el bebé se va a salvar. Y yo era como con esa tranquilidad y esa certeza, no, el bebé se va a salvar. Y entonces en ese momento fue que yo sentí que tenía que entregarle a Samuel José a Jesús, porque yo sentía, este es Jesús, pues yo no le vi el rostro ni nada, solo era como la figura y estaba ahí. Y entonces yo hice como el gesto de entregarle el bebé, pero en ese momento se interpuso la Virgencita. A mí me impactó mucho, porque ella estaba como en cunclilla, así, y así como si estuviera entregándolo. Entonces yo ahí cuando la vi, y yo, ay Dios mío, porque mi fe siempre ha sido muy cristocéntrica. Ajá. Pero cuando yo la vi a ella ahí, entonces, y ella tenía al niño Jesús, y yo dije, no, aquí fue, me entrega a Jesús y yo le entrego el bebé. En mi oración, en ese momento de visión, de ese sueño que el Señor me regaló. Y ella se gira y lo entrega a la camilla, y ya. En ese momento fue que yo sentí que me jalaron la camilla. Y yo ya desperté, y yo calladita, no dije nada. Miriam, ¿me ibas a preguntar? No. Sí. ¿Y entonces? Sí, entonces ahí fue muy impactante porque la enfermera, yo tenía la imagen de la Virgen de la Vida al lado. Ajá. Y la enfermera llegó y me dijo, ¿usted cree que esa imagen que le va a hacer el milagro? Y yo, no, es que mi fe no se reduce a una imagen. Es signo de que ella está aquí y me acompaña. Y sí, confío en que se hará la voluntad de Dios. Fue lo único que le dije. Cuando me llevaron ya para el parto, el momento del parto, que le aplican a uno el pitocin, porque sí, para que de una vez ya, porque dijeron, aquí ya no hay nada que esperar, había otra enfermera. Y mire como el paralelo. Esta enfermera, cuando ve la Virgencita de la Vida, que yo la llevo ahí pequeñita, me dice, ay, señora, esa Virgencita se parece a la Virgen de la Ofrenda. ¿Usted la conoce? Y yo, ¿cuál es la Virgen de la Ofrenda? La que está así en cunclillitas entregando el niño Jesús. Yo me quedé sin habla, yo me quedé pasmada. Yo dije, ay no, si yo hablo aquí van a decir que estoy loca, porque fue la imagen que había visto en el momento de la oración. Entonces a mí me dio mucha tranquilidad, mucha fortaleza. Y ya en el momento ahí del parto, mi esposo tuvo la bendición de estar ahí, porque no lo permiten, y sí, él estaba ahí. Fue un momento en que ya tenía al bebé en mis brazos, 550 gramitos, y yo miro a mi esposo y él con esos ojos y esa mirada, y yo, llévenlo a la incubadora, porque yo decía, ya, llévenlo a la incubadora. Y en ese momento, cuando yo ya entendí con la mirada de Daniel, que me estaba diciendo, no, es que ya no está aquí, Ya no hay nada que ya hacer. se fue. Entonces cuando ya lo miro así en esa impotencia y yo quedo así, entonces yo mismo le entregué al Señor, Señor, te entrego a este bebé en reparación y en ofrenda por los niños que mueren inocentemente en el vientre de sus madres. Te lo entrego, te entrego este dolor por amor. Y sentí una fuerza que no venía de mí, que era del Señor. Y esta es la primera vez que cuento esto, Miriam. Pero qué bonito, Sí. Adriana. Pero bueno, decíamos entonces que te fuiste Sí. con este dolor de haber perdido este bebé para Bogotá, siguiendo los pasos de tu esposo que estaba allá. Y Sí. bueno, ¿qué puertas se abrieron para Adriana en la capital del país, allá en Bueno, Miriam, yo me Bogotá? fui con mucha esperanza. Y mejor dicho, yo dije, como buena paisa, yo dije, ya, aquí yo estuve en Teleamiga, veo que hay un nuevo canal, Cristovisión. No, esto se me van a abrir las puertas de una vez por todas. No fue fácil, no fue fácil. Gracias a Dios, y doy gracias al director del canal en Cristovisión, que en su momento me dio la oportunidad de estar allí en unas temporadas.
haciendo un reemplazo justamente de una presentadora por maternidad en uno de los magazines más importantes de Cristovisión. Luego en una feria de evangelización de la fe, con los obispos, cubriendo allí en la Conferencia Episcopal de Colombia, y finalmente fue con el gran documental de Santa Laura, ya para su canonización. Entonces, tuve esa oportunidad, creo que incluso tuve una visión muy linda con Santa Laura, porque Santa Laura como que me dijo, mijita, hasta aquí fue, la necesitaba aquí, era para esto. Pero eso fue después de 2 años de haber insistido. Y en Teleamiga yo también había tenido, y agradezco mucho, porque en Teleamiga fueron mis inicios, ya en televisión, que gracias a la experiencia en Teleamiga fue que resulté aquí en Televid. Sí. Pero allí no había en ese momento oportunidad. Pero bueno, se abrió una puerta así en la Arquidiócesis de Medellín, Sí, en la Arquidiócesis de Medellín, no, de Bogotá. De Bogotá, perdón. La Arquidiócesis de Bogotá. Y con la Virgen de la Vida, ¿cómo fue También, eso? ay, Miriam, gracias por preguntar. Fue hermoso porque de esas cosas de mi Dios, después de el Congreso Mundial de la Misericordia, que se llamó WACOM, en ese momento, yo que no tenía trabajo, pues empecé, estaba en una rueda de prensa, participé de una rueda de prensa allí en la Conferencia Episcopal, y en ese momento el director, el padre Efraín, a quien también aprecio mucho y le agradezco mucho, él dijo, pero ¿tú estás haciendo qué? Y yo dije, no, estoy con mi esposo en A Su Imagen, que es la agencia en ese momento pues de fotografía que teníamos al servicio de la evangelización. Ajá. Ahorita ya tienes otro enfoque, pero en ese momento era ese el fuerte. Y él me decía, bueno, ¿y por qué no trabajas conmigo? Preséntame tu hoja de vida. Y así empecé. Ya él miró mi hoja de vida, mi tesis de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seamos Parroquias Comunicadas. Exacto. Entonces, eso fue lo que me dio el gancho. Pero terminó con el arzobispo que le permitió, sí, señor, hacer peregrinación con la Virgen de la Vida. ¿Cómo fue eso así rápidamente? Exacto, eso fue de la siguiente manera. Cuando ya tengo la oportunidad de conocer al cardenal, Monseñor Rubén Salazar, yo dije, ay, ¿qué le regalo a Monseñor? Pues tengo la imagencita de la Virgen y la pequeñita, se la voy a regalar. Y yo, Su Excelencia, aquí está la imagen de la Virgen de la Vida. Y entonces él se sonríe y con esa diplomacia también y cariño me dice, Adrianita, yo he recibido muchas imágenes, tranquila, quédese con ella y más bien póngala a peregrinar. ¿Qué te han dicho? Y claro, yo feliz, porque yo dije, pues es que esa es la misión de la Virgen de la Vida, la Virgen peregrina de la vida, peregrinar. Y yo en obediencia al director que tuvimos, que también agradezco acá en la Congregación Mariana, en ese entonces, imagínate, hace más de 10 años, cuando yo digo, debo irme, renuncio pues acá, a esta misión, también tuve que renunciar al apostolado, porque me decían, no, es mejor que te vayas, esperemos a ver qué va a pasar, Dios qué te va a mostrar, y mira, me confirmaba cada vez más que me quería con la Virgen. Así es. Bueno, Adriana, mientras la Virgen de la Vida estaba en Bogotá, llegando a muchos hogares, sanando a muchas personas, sí, haciendo pues, no sé, muchas cosas maravillosas, tu hogar estaba pasando por tu matrimonio estaba pasando por un muy mal momento. No vamos a entrar en detalles para nada, pero ¿qué tanto te hizo sufrir esto en ese momento? Bueno, entonces retomo. De ahí de la Virgen de la Vida, fueron en la celebración de los 450 años de la Arquidiócesis de Bogotá, el cardenal nos dio la oportunidad de poner la imagen de la Virgen de la Vida en varios trípticos y se puso a peregrinar en diferentes vicarías y en las parroquias, tanto que en algunas parroquias en Bogotá, de hecho en un centro comercial está la imagen de la Virgen de la Vida como patrona de una de las capillas. Y sí, paralelo a todo esto, mira, donde se van dando frutos de la defensa de la vida y de un apostolado que no es fácil, porque ante todo defendemos la vida desde el vientre materno, pero también hasta el final. Pues también ese cachudito, le digo yo, se mete, como bien lo hemos sabido por muchos testimonios que has tenido acá en singular, pues a dividir. ¿Y atacar qué? La vida matrimonial y la vida de la familia. Sí. Entonces, justo llega en un momento donde no estábamos pasando la mejor situación. ¿En qué sentido? En que ya teníamos el segundo embarazo de María José,
era el nombre que Daniel también quería que le pusiéramos, y fue a los 2 años de la primera pérdida, que no digo no son pérdidas porque son ganancias para el cielo. Y después de de este segundo embarazo fueron solo 11 semanas de gestación. Ajá. Y fue ya estando allí en Bogotá y trabajando en la Arquidiócesis de Bogotá, donde inesperadamente también fue otra la razón, de un momento a otro, signos de alarma interno, de un sangrado, y así fue. Gracias a Dios alcanzamos a llegar al hospital a tiempo y preciso, cuando Samuel José eran 22 semanas y estaba completico. Cuando los médicos decían, puede ser un parto traumático, es mejor que interrumpan desde ya, y esperamos hasta el final, y fue completico, solo con una lagrimita acá y la boquita medio abierta, esta criaturita de tan solo 11 semanas de gestación en mi mano, miren, o sea, impresionante, completico. Y ahí fue cuando yo le decía a los médicos, y me impactaba, yo decía, con mayor razón necesitamos defender la vida, es que es impresionante. Pero desde ahí ya fue un panorama y un escenario completamente diferente para Daniel y para mí. Ya la situación estaba muy dolorosa, en el sentido de que veníamos ya en una crisis, y esto fue también parte de uno de los tantos detonantes que no supimos, a diferencia de la primera partida de nuestro hijo al cielo. En esta ocasión ya había una crisis fuerte. Exactamente. Y bueno, digamos que en ese momento, ¿qué hiciste para defender el matrimonio? Ay, Miriam, bendita. ¿O qué no hiciste? No, en ese momento yo tengo que reconocer que había una gran impotencia en mi corazón. Y una gran necesidad, o sea, ahí era cuando el corazón más gritaba, Señor, ten piedad, Señor, te necesito. Y entonces, gracias a Dios, no estaba sola, me acompañaba de unos amigos de escuela de comunidad, especialmente de un sacerdote italiano, en ese entonces el padre Marco Valera, y él me decía todo el tiempo que ofreciera todo ese dolor, que si alguien de los dos se tenía que ir de casa, no era yo, por ser la mujer, la esposa, que ya tendría que tomar él la decisión. Muchos intentos de diálogo, de buscar ayuda. ¿Estudiaste algo de la familia también, cierto? Sí, Miriam, así fue. De hecho, en ese entonces, en la Jornada Mundial de las Comunicaciones, el Papa había dicho a los comunicadores, comuniquen la familia. Y yo dije, no, en obediencia, pues yo sentía un llamado muy grande, a pesar de mi crisis. Yo decía, más allá de mirar elementos para mi situación, quiero comunicar la familia, quiero anunciarla. Y lo primero que me enfrento en esta especialización, cuando me hacen la entrevista, me dicen, no crea que usted por hacer esta especialización pues va a superar o va a hacer lo primero para su familia. No, tiene que tener eso claro, ¿está de acuerdo? Y yo, no, sí, porque mi servicio y mi vocación es para el Señor, y yo soy comunicadora pastoral, yo siempre he querido ser comunicadora pastoral. Entonces, sin embargo, me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque fueron 2 años de vivir juntos sin estar juntos. Eso fue muy doloroso, y por eso yo ofrecía. Y entonces mis padres, me acuerdo cuando me decían, ellos sí fueron una vez, dos viajes tuvieron. En el primer año que vieron que estábamos mal, y después van otra vez al año y ven que sigo mal. Entonces como que, a ver, despierte. Exactamente. Esto no es normal, ya lleva mucho tiempo así. ¿Cómo va a seguir así? Exactamente. Adriana, ahorita mencionabas, decías que hay veces el cachudito, ¿dices tú? Yo le digo cachudo, para que se derrita y entonces no me ataque. Yo le digo el otro. Sí. Y a ver, Adriana, tú no estabas pasando nada bien en Bogotá, es decir, tú estabas pasando por una serie de crisis, una tras otra, momentos difíciles, y tú y yo, como comunicadora, sabemos que el que expone se expone, ¿cierto? Sí. ¿Crees tú que todo lo que te estaba pasando tiene algo que ver con envidias, con cosas oscuras de personas que no querían lo que tú estás, el bien que estabas haciendo a través de la Virgen Peregrina, de la Virgen de la Vida Peregrina, a través de tu evangelización? Porque hubo un momento en que tú empezaste también a sentir ataques de pánico, ¿verdad? Sí, mira, sí, es verdad, así fue. Es así, definitivamente es así. En oración, me decías, ¿cómo buscaste ayuda? Entonces también en oración
Años después se confirmó y todavía sigo en ese proceso también de discernimiento y de sanación, porque o sea, no se termina, se continúa, porque sigo con la misión. Claro, claro. Y bueno, el Señor tendrá la última palabra, pero es así. Cuando tengo la oportunidad de que un gran sacerdote ore por mí, con una reliquia muy bella de Santa Miriam, de la Cruz, Santa Miriam de la Cruz, sí. No sabía que existía. Miriam de la Cruz, sí. Él me dice que sí, que al parecer tanto los bebés y la situación que estoy viviendo con mi esposo, parece que fue un maleficio, no, eso tiene otro nombre, se me escapa en este momento, pero sí que hubo fuerza oscura. Sí, y envidia y todo esto, que uno no se imagina, pues. Exactamente. Pero sí lo había, pues es que no estaba casada. Mientras más atacada era porque más bien estabas haciendo, ¿no? Sí, y no estaba casada con un joven del común, me refiero a que era un hombre con un corazón muy generoso, una mirada fija en Jesús, como le decía yo a él, más allá de tus ojos hermosos, lo que a mí me conquistó fue su mirada fija en Cristo, y que los dos queríamos evangelizar como un matrimonio misionero a través de los medios. Exactamente, Daniel, lo recuerdo con mucho cariño. Sí. Tú lo decías, un hombre muy hermoso a quien el Señor te concedió por unos años, bueno, algo. Sí. Así quería el Señor las cosas. Ajá. Pero bueno, vamos a continuar. Este testimonio de Adriana es un testimonio muy difícil. Aquí donde la ven tan bonita y todo, tiene un testimonio, Dios mío. Los espero la próxima semana para que vean que continúa. Que estén muy bien.